los determinados voltajes de acuerdo a la meseta que se produce dentro de la actividad cardíaca. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco. Bien, ya en la anterior clase hablamos microscópicamente, ahora vamos a hablar de forma macro, bien, o sea, observándolo desde un ciclo cardíaco. Ya, aquí vamos a colocar ciclo cardíaco, que corresponde justamente en este caso a un determinado tiempo. El ciclo cardíaco corresponde a 0,8 segundos. Bien, ¿qué significa ciclo cardíaco? Significa en este caso la contracción, la parte sistólica y la parte diastólica, ¿sí? Nada más, en 0,8 segundos, o sea, no llega ni siquiera a un segundo de tiempo para hacer la contracción continua. Bien, en este caso vamos a colocar, a ver, de acuerdo al cálculo, si ustedes quieren también lo pueden dividir, 75 latidos por minuto entre 0,8 segundos. 0,8 dividido entre 75. Generalmente colocamos unos 75 latidos por minuto. Bien. Eso difiere de acuerdo a la persona, porque en estado de reposo, en estado de tranquilidad o pasividad, el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos. Bien. Entonces, eso difiere si es que está emocionalmente afectado, ha consumido algún alimento, alguna droga, algún ejercicio, etc. Entonces puede esto elevar, como también puede disminuir. Bien, entonces, si dividimos el 0,8 dividido entre 75 latidos por minuto, esto va a dar por lo menos entre 0,010 segundos. Bien, cada latido. Eso es lo que dura. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a ver de que los ciclos están diferenciados en contracciones sistólicas y diastólicas, el cual la sistólica, aquí vamos a colocar la diastólica, la sistólica tiene un tiempo en este caso de 0,3 segundos, se reparte, y la parte diastólica se reparte en 0,5 segundos. Bien, o sea, aquí vemos 0,8 y lo estamos dividiendo en dos partes, la parte sistólica, que es la contracción más rápida del corazón, al momento de contraerse dura 0,3. La diastólica es lo que estaría relajando el corazón y demora entre 0,5. Bueno, ante esta situación vamos a ver estas características. Primero, vamos a tener 5 fases en el ciclo cardíaco, y las 5 fases se van a llamar, primero, diástole auricular. Bien, diástole auricular, o en este caso también se llama fase de llenado pasivo. ¿Sí? Fase de llenado pasivo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en este caso, mira, te voy a hacer la forma. Tenemos el corazón izquierdo, tenemos el corazón derecho. Estos dos, como ves, van a estar llenos, en este caso, de sangre. ¿Sí? En este caso, el corazón izquierdo va a tener sangre arterial y va a estar llenando el ventrículo izquierdo. Por tanto, el atrio derecho, ¿sí? Viene de esta forma, también va a estar llenándose y continúa el continuamente llenado del ventrículo derecho, ¿sí? Pero esto, ¿qué sucede? No existe contracción, por esto es que se habla de fase de llenado pasivo, o sea, no existe contracción. Prácticamente acá encontraremos las siguientes características. Tenemos, ¿no? Las válvulas, ¿sí? Válvulas aórtico-pulmonar, y tenemos las válvulas aurículo-ventricular, ¿sí? Si en este caso vemos el llenado pasivo, bien, entonces las válvulas aórtico-pulmonares van a estar cerradas, bien, van a estar cerradas, ¿sí?
Por tanto, las válvulas aurículo-ventricular, porque ves que están entrando justamente a la sangre a los ventrículos, entonces van a estar abiertas, ¿sí? Esto sucede en la fase de llenado pasivo. Ahora recordemos que el ciclo cardíaco va a presentar un volumen telediastólico, o en este caso el llenado, de 120 ml, ¿sí? El corazón tiene una capacidad de 120 ml, ¿sí? Ese va a ser el volumen residual, el volumen neto, ¿sí? De sangre que tiene dentro del corazón. Por tanto, cuando vemos, ¿no?, que esto produce, generalmente cuando viene desde la parte de los atrios, ¿no?, de aquí de los atrios, y va llenando, desplazándose, se desplaza por lo menos un 80% del volumen, ¿sí? No llena 120, sino de los 120, un 80% es el que pasa. El otro 20%, ¿sí?, es el que se localiza aquí como residual, ¿bien? Como residual. O sea que el corazón nunca, en este caso, eyecta toda la sangre correspondiente, siempre deja un 20% de residual aquí, ¿sí? Entonces cuando viene la parte de relajación, toda la sangre viene un 80% a ser llenado en este lugar, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces el volumen, vamos a colocar el volumen, será de un 80%, ¿bien? Ok. Entonces, vamos a ver ya la sístole auricular, ¿sí? Sístole auricular. En este caso se llamará fase de llenado activo. Bien, fase de llenado activo. ¿Qué representa esto? La fase de llenado activo, ¿sí?, o en este caso fase de llenado rápido también, bien, rápido, significa en este caso que los atrios ya se están produciendo una ligera contracción, ¿sí?, una ligera contracción a este nivel por la musculatura cardíaca que se encuentra aquí, la musculatura de los atrios, ¿bien? Entonces cuando eso se produce por motivo en este caso de una intervención eléctrica del nódulo sinusal y las asas internodales y el as de Bachmann, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se está transmitiendo todo este impulso eléctrico y hace de que los atrios se vayan contrayendo, ¿bien? Entonces, recordemos que tenemos un volumen, este va a ser volumen telediastólico, ¿sí? Telediastólico. El volumen telediastólico sería de 120 ml, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí va a generar una determinada presión, ¿bien?, en los atrios, y esta presión va a ser dependiendo si es el izquierdo o si es en el derecho, ¿bien? Si es en el izquierdo, vamos a ver entonces una determinada presión de 7 a 8 milímetros de mercurio, ¿sí? Y acá en el derecho vamos a ver que ejerce una fuerza de 4 a 6 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces ahí vemos, del izquierdo, este sería el izquierdo, ejerce mayor fuerza que el lado derecho, ¿sí?, en la parte atrial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver las válvulas, ¿ya? Pues las válvulas, ¿cómo van a localizarse? En este caso, se van a estar en las válvulas aórtico-pulmonar y las válvulas aurículo-ventricular, ¿bien? Las válvulas aurículo-ventricular continuarán abiertas, ¿sí? En cambio, aórtico-pulmonar continuarán cerradas. ¿Listo? Van a estar cerradas. Entonces, ¿cómo sería la graficación de esto? Cuando en este caso se contrae, ¿no?, ya prácticamente se contrae la sangre, como aquí lo teníamos en estado inicial, este era un 20%, ¿sí? Ahí estaba un 20%, pues toda la sangre, ¿no?, aquí lo vemos, toda la sangre llenado estará localizado en esta parte, ¿sí? El otro 80%, ¿sí? El otro 80%. Lo mismo sucede acá, ¿sí? Aquí teníamos un 20% residual de la sangre venosa,
y en este otro porcentual será el 80%. ¿Se entiende? Entonces ya los ventrículos se encuentran cargados, ¿sí? Después de hacer todo el pasaje interresidual, se contrajo y lo mantuvo, lo envió directamente de forma eyectada hacia los ventrículos. Entonces los ventrículos, ¿qué hacen? Se distienden, se abren, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, lo que sucede. Bueno, entonces vamos a pasar aquí a la otra fase. Vamos a ver la fase de contracción isométrica. Fase de contracción isométrica. Bien. La fase de contracción isométrica, o en este caso sístole ventricular de forma sístole ventricular, en este caso de forma pasiva, porque recuerden, tenemos una pasividad, una contracción pasiva en los atrios, una contracción activa en los atrios. Vamos a tener una fase de contracción pasiva o sístole ventricular pasivo en los ventrículos. Bien, entonces aquí, como ya te dije, el volumen será de 120 ml, ¿sí? 120 ml. Y estos 120 ml corresponderán justamente al todo llenado. Bien. Entonces, acá vamos a ver determinadas presiones. Tenemos una presión en los ventrículos, primero, ya sea el izquierdo o en este caso el derecho. ¿Sí? El derecho va a contener o va a ser una presión de 8 milímetros de mercurio. En cambio, el izquierdo generará, en este caso, unos 80 milímetros de mercurio. ¿Sí? Eso en estado de reposo, o sea, llenado, están llenos, pero no se están contrayendo todavía. Bien, pero ¿qué es lo que sucede? Aquí arriba, como ya aquí lo tenemos toda la sangre, ¿sí? Llegado en este caso, llenado el ventrículo izquierdo, como también va a estar llenado el ventrículo derecho, aquí va a estar llenado completamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por anatomía, sabemos de que el ventrículo izquierdo se conecta directamente con la parte aórtica y el ventrículo derecho se conecta directamente con la arteria pulmonar. Entonces, recordemos, a este nivel vamos a tener determinadas válvulas, que estas se llamarán las válvulas de Biusen. Las válvulas de Biusen, en este caso, como ya lo hemos mencionado aquí, aórtico-pulmonar, ¿no? Son unas válvulas que tienen en forma de nido de paloma, ¿sí? En este caso se abren, están abiertas. ¿Pero por qué están abiertas? Cuando anteriormente hubo una sístole, la sangre se eyecta por este lado y tiende a volver, ¿sí? Cuando en este caso el corazón se encuentra en diástole. Cuando se encuentra en diástole, la sangre intenta volver. Y es en ese instante cuando estas válvulas se abren. Si se abren como globito, se abren. ¿Se entiende? Para que evite el reflujo, en este caso, que esta sangre vuelva a entrar al corazón y el corazón en este caso, se llene de demasiada sangre. ¿Se entiende? Entonces, estas válvulas son muy importantes para evitar el retorno. Pero este retorno, que en este caso, si te darás cuenta, va a tener una determinada presión. Y aquí vamos a ver que en la arteria pulmonar va a tener 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Aquí va a tener 8 milímetros de mercurio. Y la arteria aorta, en este caso, va a tener los 80 milímetros de mercurio. Bien, entonces si te das cuenta, el residual en este caso, como vemos, ¿no? El volumen telesistólico está bastante lleno, los ventrículos se encuentran distendidos, pero a pesar de eso, por la periferia genera una determinada presión de resistencia. Esa presión de resistencia es de 80 milímetros de mercurio el izquierdo y el derecho 8 milímetros de mercurio en el lado derecho. ¿Bien? Entonces, si te das cuenta, eso no abastece como para que en este caso se produzca el empuje
de esta sangre residual que se encuentra acá, ¿sí? Esta residual, lo mismo. ¿Por qué? Porque generalmente tienen casi las mismas presiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El corazón tiene justamente que hacer eyección, o sea, contraerse de forma sistólica. Por tanto, las válvulas, ¿cómo van a estar las válvulas? Las válvulas aórtico-pulmonar y las válvulas atrioventricular, ¿cómo creen que van a estar? La válvula aurículo-ventricular se van a mantener abiertas por el momento y la aórtico-pulmonar están cerradas, ¿sí? Porque te acabo de explicar que por este reflujo se mantienen cerradas y todavía no se ha producido la eyección, ¿sí? Bueno, entonces hasta ahí la fase de concentración isométrica, entrando la sístole ventricular. Ahora vamos al siguiente. Tenemos la fase de eyección, ¿sí? La fase de eyección ventricular. Bien, recordemos que en este caso, en la fase de eyección, toda la sangre localizada en los ventrículos, aproximadamente 120 ml, bien, el volumen perediastólico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se produce una fuerza de eyección, esto equivale por lo menos a la eyección de un 60% de la sangre. En ml se equivaldría por lo menos a unos 72 ml, bien, que se va a eyectar. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos de esta fuerza de eyección dos elementos importantes. Uno de tipo eyección rápida y otra eyección lenta, ¿sí? La eyección rápida, de estos 60%, o sea, estos 72 ml, lo vamos a convertir como si fuera un entero, ¿bien? Y de acá vamos a tener el resultado de los 60, vamos a tener un 70% y este va a ser un 30%. En ml, ¿cuánto será? Partimos a la mitad en determinados porcentajes, estos 72, y va a tener entre 43 ml y 29 ml. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la intensidad, ¿no? Ya sea del ejercicio físico o intensidad, por ejemplo, cardíaca, de acuerdo a la necesidad de función, entonces se inyectará ya sea 43 o 29 ml en el área cardíaca. Bien, entonces, en este lugar vamos a ver una presión. Y esta presión vamos a ver en el derecho y en el izquierdo, ¿sí? En los ventrículos derecho y izquierdo. En el ventrículo derecho se va a ejercer una presión de aproximadamente 25 milímetros de mercurio y en el lado izquierdo se producirá 120 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, o sea, aquí en el ventrículo izquierdo. ¿Qué más? Vamos a ver en este caso, bien, las válvulas. ¿Cómo serán las válvulas? Las válvulas primero tendrá el aurículo ventricular y el atrio pulmonar. Primero, las aurículo-ventriculares se van a localizar de forma cerrada, ¿bien? Y atrio pulmonar, recién estas se van a ver de forma abierta, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso se producirá la eyección para que se expulse la sangre correspondiente, ¿bien? Hay un dato importante en este ciclo, un dato importante, que aquí se hace el primer ruido cardíaco, ¿sí? Primer ruido cardíaco en ese lugar, ¿sí? Entonces vamos a verlo de forma gráfica. Resulta de que toda la sangre coleccionada en este lugar, ¿sí? Va a estar eyectada, ya sea del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho, ¿sí? Y toda la sangre, ya sea de va a estar llevándose a este lugar. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, hace un instante dijimos que teníamos estas barreras de presión, que la arteria pulmonar tenía 8 milímetros de mercurio. Entonces, el ventrículo derecho va a tener ¿cuánto? Va a generar ¿cuánto? 25 milímetros de mercurio, o sea que tiene mayor potencia para poder vencer esa negativa de reflujo sanguíneo. ¿Te das cuenta?
Entonces lo hace con mayor potencia y pues las manda hacia los pulmones, haciendo la circulación menor. Entonces, ¿qué es lo que sucede también con el ventrículo izquierdo? Aquí anteriormente tenía 80 milímetros de mercurio, entonces ahora tiene 120 milímetros de mercurio. Aquí teníamos 80, ¿verdad? ¿Te acuerdas? ¿Por qué? Porque el reflujo venía así. Y justamente estas válvulas semilunares protegían y evitaban el reflujo vascular hacia el corazón. Por tanto, cuando en este caso se contraen los ventrículos, ¿no? Y como vemos el ventrículo izquierdo está contraído, entonces hace el empuje intenso de ¿sí? hacia la distribución de la circulación mayor. ¿Se entiende? Entonces ahí se produciría la sístole ventricular, o en este caso fase de eyección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando eso produce, se está eyectando, se abren las válvulas aquí, las de Busen se abren así, se pliegan hacia la pared, ¿sí? Eso es justamente lo que se produce, en este caso, el primer ruido cardíaco, ¿sí? Y lo vamos a clasificar como loop, ¿ya? Loop, ese es su nombre, loop, ¿bien? Bueno, terminando eso, vamos al siguiente. En este lugar vamos a ver la siguiente fase. La siguiente fase se llama diástole ventricular. Diástole ventricular. O sea, en este caso sería la fase de relajación isométrica. Bien, fase de relajación isométrica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver que el volumen telediastólico, una vez eyectado, ¿sí? Que era justamente de 120 ml, vamos a ver que se va a localizar, no todo es lo que elimina, sino el 40% del 60%, el 60% se eyecta, ¿sí? Y el otro residual es el 40%. Aquí se localiza el 40%, ¿bien? Como ya te dije anteriormente, pues el corazón nunca eyecta el 100%, siempre deja un residual sanguíneo dentro de los ventrículos. Entonces, ese 40% va a referir a, en este caso, 48 ml, ¿sí? Que se queda aquí en el corazón. ¿Bien? ¿Te acordabas que te dije, no? 72 ml es lo que se eyecta y el residual, aquí lo vemos, 48 ml. Bien, ahí es lo que se queda, 48 ml. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando en este caso vemos que está relajado, otra vez volvemos a observar que entramos en una relajación tanto de los atrios como de los ventrículos y volvemos justamente a estas presiones. Si vemos en los atrios acá, vamos a ver que aquí se localiza una determinada presión atrial de entre 2 a 3 milímetros de mercurio, ¿sí? 2 a 3 milímetros de mercurio aquí en esta zona. Bien, cosa que eso es simplemente la resistencia, no quiere decir que se está contrayendo otra vez. ¿Por qué? Porque cuando se contrae genera aquí en los atrios entre 4 a 6 y 7 a 8 milímetros de mercurio, es la diferencia. Entonces, cuando vemos acá ya en la fase de relajación isométrica, vemos aquí los atrios que tienen una presión mínima, más disminuido de lo que debería estar. Simplemente es por la resistencia de las paredes. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a colocar un dato importante, ¿sí? Un dato importante es que aquí se genera el segundo ruido cardíaco, ¿sí? ¿Sí? El segundo ruido cardíaco. ¿Y esto por qué sucede? Porque en este caso, ¿no? Hemos visto que aquí se estarían abriendo los aurículo atriopulmonar, aórtico pulmonar, ¿sí? Entonces, en esta zona es cuando las válvulas auriculoventriculares, ¿sí? Las auriculoventriculares se abren. Cuando se abren aquí, pues, produce el segundo ruido cardíaco, se abre, ¿sí? Entonces, le vamos a llamar como
du. ¿Sí? Este se va a hacer su nombre du. ¿Bien? Nombre du. ¿Qué es lo que sucede? Cuando en este caso se abre, pues aquí las válvulas se van a cerrar, van a volver a su estado normal como era, o sea, cerradas. Bien, aquí tenemos la parte cerrada. Aquí lo teníamos abierto, ¿te acordás? ¿Sí? Entonces cuando después de la eyección viene el reflujo, entonces el reflujo viene de esta forma y hace que las válvulas se cierren. Y cuando se cierran, este es el momento importante donde de la arteria aorta emergen de aquí las arterias coronarias. Y las arterias coronarias son las que van a circular el corazón, por eso se llaman coronarias, porque coronan el corazón. Arteria coronaria derecha, arteria coronaria izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene el reflujo, rebota la sangre para que vaya nuevamente a estancarse en esta zona y genera una presión, si es la aorta, unos 80 milímetros de mercurio. Estos 80 milímetros de mercurio permiten hacer la vascularización del corazón, o sea, hace la nutrición. ¿Sí? En esta fase se produce la nutrición cardíaca, porque gracias a esta presión se puede llenar justamente y vascularizar toda la pared miocárdica del corazón. ¿Se entiende? Gracias a esa presión de 80 milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos entonces el corazón, vemos las fases, ¿no? Toda esta explicación continua de las 5 fases, ¿no? A esto se determina ciclo cardíaco que pasa, todo esto lo que acabamos de explicar en 0,8 segundos, ¿sí? 0,8 segundos. Te vuelvo a repetir. Entonces, los ruidos cardíacos, ¿cómo se dice? Mira, pasa así. Lupdu, lupdu.